Continuamos en La Llave de los Secretos, esta noche hablando sobre la medicina convencional con el doctor William Bates. Estamos hablando sobre el tema del omeprazol, las capas que genera y saber que hay personas que de por vida les mandan omeprazol, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, me contaba usted detrás de cámaras que habían unos casos muy particulares. Sí, por ejemplo, el paciente que va con gastritis al médico general y él después de formularle el omeprazol, como está indicado en los protocolos del Ministerio de Salud de Colombia, pues termina remitiéndolo al especialista, al gastroenterólogo. El gastroenterólogo, si ya el médico general lo remite porque el omeprazol ya no es eficaz, entonces le formula un derivado del omeprazol, sí, más fuerte, más cancerígeno, claro, que consiste en agregarle un radical al omeprazol. Lansoprazol, por ejemplo, después el mesoprazol, y así en la medida en que se van incrementando los costos para aumentar el flujo de caja de la industria farmacológica y del sistema, pues van perjudicando más al paciente. Obvio, total. En el caso particular de un paciente que ronca, el paciente que ronca generalmente obedece a una patología gastroenterológica, un reflujo gastroesofágico, que se corrige con promoción, o sea, con pedagogía, explicándole al paciente cómo corregirlo y se alivia. Que me imagino que es un tema de organizar un tema de pronto alimenticio, de pronto más Sí, liviano, naturalmente. que en la noche no sea pues muy... Entonces, el paciente lo remite el médico general al gastroenterólogo. El gastroenterólogo sabe que el paciente tiene un reflujo gastroesofágico, ¿sí? Pero entonces le dice que es necesario operarle el esfínter cardioesofágico porque está insuficiente y por eso en la noche los jugos gástricos se le vienen a la cabeza, incide sobre los senos paranasales y puede producir sinusitis, sobre los oídos medios y puede producir otitis media con perforación, inflama aumentando el tamaño de las adenoides y de los cornetes y el paciente tiende a respirar por la boca en la noche porque no puede respirar por la nariz. Es un paciente que ronca. Entonces él le opera el esfínter, se lo cierra un poquito y el paciente regresa a los 3 meses diciéndole que ahora los sólidos ya no pasan, ya no puede tragarlos. No. Después de que él le recomienda a uno un proceso de dilatación, ¿sí? Con un instrumento que se lo bajan y ellos dicen que es como un espaguete, traga, que eso es como un espaguete y realmente es algo gruesecito, como el diámetro de un dedo, que termina irritando el esófago. Esa es la famosa endoscopia, ¿o cómo llama eso? La endoscopia es un procedimiento parecido. Es con un equipo distinto, que es con un visor para mirar allá la mucosa interna. Pero esto es solamente para acción mecánica de dilatar la parte que quedó muy estrecha porque le redujo. El esfínter es como la moña que usan las damas para la colita de caballo. ¿Sí? Se cierra una vez que pasó el alimento. Como el paciente consulta porque ya no puede pasar sólidos, entonces él dice, después de hacerte las dilataciones vamos a tener que operarte otra vez para volverlo a relajar. Y el reflujo gastroesofágico sigue ahí. Una vez que le hace eso, como le ha hecho dilataciones y le ha irritado el esófago se puede pegar y formar una acalasia. El paciente está peor. Como el paciente ronca, le dice, bueno, tú en realidad tienes un reflujo gastroesofágico que te ha afectado las adenoides y los cornetes. Entonces te va a remitir al otorrino. El otorrino le opera los cornetes y sigue con reflujo gastroesofágico. Vuelve a consulta y le opera de las adenoides y sigue con reflujo gastroesofágico. Después le opera los tímpanos y le pone unos tubitos de ventilación porque ha hecho un proceso de otitis media crónica.
Y como el paciente empieza a manifestar cefalea frontal, el otorrino dice que debe intervenirlo de sinusitis. Y tengo un caso de una señora que le han operado 7 veces de sinusitis y ella está peleando con la policía para que le hagan la 8ª cirugía de sinusitis. ¿Qué cosas? Después que ya le hizo todo eso, que ya no tiene más nada que hacerle, le preguntan, ven acá, y tú en la noche te despiertas sobresaltado de pronto. Dice, ah, sí, doctor, claro que sí. Digo, bueno, entonces tienes apnea del sueño. Te voy a remitir al neurólogo. El neurólogo le hace terapia del sueño, le hace exámenes sí. y finalmente dice, bueno, realmente lo que tú tienes es un reflujo que te ha generado todos esos problemas. Y no, pues tienes que convivir con eso. Sigue con tu gastroenterólogo, él sabe qué te puede mandar. Si eventualmente haces otra recurrencia de tu otitis media, pues el infectólogo te tratará eso. Y finalmente el paciente no se cura de nada. De nada. Totalmente, totalmente. En medicina biológica, ¿qué podemos hacer? Pues recomendarle una dieta, como tú decías. Enseñarle a, en vez de tomar jugos de frutas con las comidas, comerse la fruta directa, de origen artesanal. Correcto. Porque desafortunadamente ahora estamos sitiados con los transgénicos, Total. con los conservantes que le aplican a todos los La procesados, combinación de cosas, sí, señor. los embutidos. Estamos sitiados por los 4 puntos cardinales. Sí, señor. Entonces es necesario que los médicos conscientes hagamos pedagogía, eduquemos al paciente para promocionar la salud y prevenir la enfermedad, motivando el autocuidado. Perfecto. Muy bien. Y eso es posible hacerlo desde la medicina natural. Perfecto. Entonces yo generalmente les recomiendo, levanta la cabecera de la cama unos 10 centímetros, que lo puedes hacer con 2 taquitos de madera, le pides a tu esposo que te lo haga con 2 tornillitos, y eleve desde las paticas de la cabecera. No uses la almohada porque ya no la necesitas. Evita tomar jugos junto con las comidas porque todos los jugos van a fermentar las harinas y nosotros comemos harina al desayuno, al almuerzo y a la cena. Sí, señor. ¿Te vas a comer la fruta? 3 horas lejos de las comidas. ¿Antes o después? Antes o después, lejos de las comidas. Ejemplo, los periodos interalimentarios deben ser de 6 horas. Y eso fue un consenso que se hizo en un congreso en Europa de gastroenterólogos. Sí. En 12 debía comer 6 veces, pero por razones laborales y estudiantiles, pues es imposible comer 6 veces. Entonces se pensó en como es necesario comer frutas, Sí. hacer meriendas de frutas. Correcto. Entonces tú desayunas a las 6 de la mañana, almuerzas a las 12 y cenas a las 6. Perfecto. Ah, doctor, pero es que yo no desayuno tan temprano, yo desayuno a las 7. Pues desplaza Sí. 6 horas, 7, 1 y 7. Perfecto. Y equidistantemente vas a consumir una fruta, la que te guste. La que quieras. 3 horas después del desayuno, 3 horas antes del almuerzo. Perfecto. 3 horas después del almuerzo, 3 horas antes de la cena. Ok. Si te acuestas más allá de las 9 de la noche, si eres trasnochador, es aconsejable que a las 9 te comas otra fruta Ok. para evitar el ayuno prolongado porque te puede generar problemas del páncreas y generarte a futuro una diabetes. Uah, oiga, qué cosa, ¿no? ¿Por qué no los jugos y sí las frutas? Porque con el jugo, tú sabes o has escuchado alguna vez decir, se murió, le falló el mango. Sí. ¿Qué piensas? ¿Qué le pasó? Asumimos que le dio un preinfarto, pero hasta ahí llegamos. Le dio un infarto y hasta ahí llegamos. Ahí, no más. Pues eso es común. Pues sí, las frutas, por su morfología, indican para qué órganos o tejidos del cuerpo del ser humano sirven. Están establecidos, sí. El mango tiene una morfología de corazón Sí. y como todo en el universo vibra, Sí. tiene unas vibraciones que selectivamente benefician al corazón y los grandes vasos. Oiga, qué bien. Si la zanahoria tú le haces un corte transversal, vas a ver la figura de un ojo. Pues el betacaroteno de la zanahoria va a beneficiar los conos y bastones de la retina para que tú puedas ver la luz. Qué bien. El garbanzo, que tiene una figura anfractuosa así como de cerebro. Sí.
Sirve para prevenir las enfermedades cerebrales. Oiga, qué bien. ¿Cómo le parece el desconocimiento tan tremendo que El tenemos? cebollín, que tiene una morfología de arterias y venas, Sí, sirve para las arterias y la venas. famosa cebolla rama. Ok, Exactamente. perfecto, muy bien. La cebolla de bola, pues es bactericida. Ujú. Y podríamos pasar toda la noche aquí, todo el día y toda la Hablando noche de todo hablando lo que de... tenemos. Sí, porque es que Dios creó las plantas para nuestro beneficio. Por supuesto, por supuesto. Y de hecho, la industria farmacológica se basa en los principios activos que tienen las plantas. Ok, Ahorita te decía que la desventaja de la medicina natural es porque el paciente tiene que esperar mucho tiempo para recuperarse. Y se recupera definitivamente. definitivamente, así es. Con la medicina alopática mejoran los síntomas, pero no se cura jamás. Ajá. Entonces tiene que estar tomando cada vez que el síntoma aparece. Exactamente, así es. Bueno, Pues bien, te voy a poner un ejemplo. La aspirina. sí, La aspirina que hizo multimillonario al laboratorio más fuerte del mundo, El hablando Bayer. en términos financieros. Ah, ok. Sí. ¿Y cómo nace la aspirina? El dueño de Bayer tenía una fábrica de tinturas para textiles. Y uno de sus empleados, en una noche lluviosa, el hijo se le enfermó, tenía una fiebre altísima. Y como llovía mucho, él no sabía qué hacer. Y se fue a un botiquín que tenía y tenía un preparado concentrado para teñir telas. Y le dio unas gotitas y se le alivió rápidamente la se fiebre. alivió rápidamente. Bueno, regáleme un momentico, doctor. Nosotros vamos a ir a otros pequeños cortos comerciales y ya regresamos con esa historia que está bien interesante.